Namacharya Vareya Vanashpada Samurtaye Guru Sevaika Nistaya Vaishnavanam Priyayacha Patitanam Samudarta Bhavapurdano Kirtanai Radhadasya Vidrate Sri Gopanandaya Te Namaha Radha Madhava Pada Padma Rasikan Rupanuga Sarvada Sri Chaitanya Matanusara Charitam Prajam Parivrajaka Nirdiste Rasaraja Hridajitaya Kunje Vasantan Mudha Srimatam Pranatwasmi Bhakti Hridayan Banakyang Guru Panchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitadam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. De Krishna, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, que retomamos nuestros programas devocionales de los viernes en Prema Mandal Yoga. Para nosotros es una alegría que los devotos, las devotos vengan a visitarnos, es lo que da razón a mantener este espacio. Y también pues retomamos hoy nuestro Harikatha en el Zoom, en el Facebook Live. Y pues la idea es que si ustedes nos dan sus bendiciones durante todo este año 2023, vamos a estar estudiando de la división oriental del Bhakti Rasamrita Sindhu, la segunda ola titulada Sadhana Bhakti, la práctica que nos conduce hacia el Bhakti. Ese va a ser el tema de estudio. De todo este año vamos a estudiar las 64 angas del servicio devocional explicadas por Sri Rupa Goswami, y de esa manera, al estudiarlas y al ponerlas en práctica, vamos a ganarnos el título de pertenecer a la Rupanuga Sampradaya, la Sampradaya de Rupa Goswami. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el año pasado, muy brevemente. El año pasado estudiamos la introducción del libro. Les recuerdo que yo estoy haciendo la traducción del Anubhasya, el comentario a la obra escrita por mi Param Gurudev, Srila Bhaktihridaya Maharaj, y él a su vez se basa en el estudio de los comentarios de Sri Jiva Goswami, Vipana Chakravarti Pad y también Mukunda Das Goswami. Entonces, en la introducción a su comentario, lo primero que se explica es dónde estoy, a dónde quiero ir y cuál es la ruta. Cuando llegamos a un centro comercial, queremos buscar un establecimiento. Entonces, por ejemplo, quiero ir a el restaurante de Prasada que está en el local 108. Entonces, lo primero que tengo que buscar es dónde está el restaurante y dónde estoy yo. Sin esos dos puntos no va a funcionar el mapa, no va a funcionar ninguna orientación. ¿Quién soy yo? ¿En dónde estoy en el momento presente? Y el Chaitanya Charitamrita nos ha dado luz. ¿Por qué? Porque hay muchas discusiones respecto al Swarup de la Jiva. Y el Chaitanya Charitamrita aclara todo esto. Dice, O Jiva Swarup Nityeda Krishnas. Tu Swarup, tu identidad interna es que eres un sirviente del Señor Krishna. Esa es tu identidad. Ese es el punto de partida. Por otra parte, ¿a dónde quiero ir? ¿Cuál es la meta de la vida? ¿Cuál es el destino? Y los Vedas nos dicen, la conversación entre Sri Chaitanya Mahaprabhu y Ramananda Roy, nos dice que aparte de los pies del loto de Radha y Madhava, no hay otro destino a alcanzar. Por lo tanto, la meta es alcanzar amor puro por Sri Sri Radha y Krishna. Esa es la meta de la vida. Y si tenemos clara la meta, no va a ser fácil que nos desviemos del objetivo. Pero si todos los días estamos cambiando de agenda de acuerdo a los dictados de la mente y de los sentidos, entonces el Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita, la inteligencia de los irresolutos tiene ramificaciones ilimitadas y en ella no se presenta la determinación de prestar servicio a la Suprema Personalidad de Dios. Y el siguiente punto es la ruta. ¿Cuál es la ruta hacia la trascendencia? ¿Cuál es la ruta hacia los pies del loto de Radha y Govinda? Y esta ruta es la práctica del Sadhana Bhakti, que como les digo,
va a ser nuestro estudio durante todo el presente año, si el Señor Supremo y los Vaisnavas nos lo permiten. Entonces, primero, sadhaka. ¿Quién soy yo? Un practicante de sadhana bhakti. Soy un sadhaka. Y si quieren profundizar en qué es un sadhaka, les recomiendo, por favor, como tarea, me he recomendado el día de hoy, estudiar los cantos del sadhaka de Srila Bhakti Tulananda Maharaj. Segundo, ¿qué es sadhana? ¿Cuál es el medio para obtener el prema bhakti? ¿Cuáles son las prácticas para obtener el prema bhakti? ¿Cómo se realizan estas prácticas? Y tercero, ¿qué es sadhya? ¿Cuál es la meta? Bien. Ahora, después de eso, entonces en la introducción se hizo un resumen de lo que explica Rupa Goswami en la obra del Bhakti Rasamrita Sindhu y lo que después elabora Srila Vibhasana Chakravarti Thakur en el Madhurya Kadambini, y son los pasos para llegar al desarrollo del prema. Entonces, ellos nos están entregando un proceso científico, nos están entregando un proceso paso a paso. Y si seguimos paso a paso con cuidado y con claridad cada uno de estos ítems, vamos a alcanzar el resultado deseado. El primer paso es Sraddha. ¿Y qué es Sraddha? Sraddha, según Jiva Goswami, según nuestros Purvacharyas, es Artha Sastra Vishwas. Sastra Artha Vishwas. Es tener una fe basada en la comprensión de las escrituras. Si tu fe está firmemente basada en la comprensión de los sastras, nadie te va a poder engañar en la vida espiritual. Vas a tener un criterio claro. Pero si tú no tienes un criterio claro de las escrituras, de su interpretación, de su significado, fácilmente te pueden engañar. O vas a practicar Laukiki Sastriya, una fe mundana, una religiosidad mundana, el seguimiento de una celebridad, a una institución externa religiosa en nombre del ideal del amor puro. Por lo tanto, se requiere comprensión de los sastras y por eso hacemos este esfuerzo de hacer este seminario para que todos tengamos una buena base filosófica desde la cual se sustente nuestra práctica de sadhana bhakti. El segundo punto es sadhu sangha. ¿Y qué es sadhu sangha? Nada más ni nada menos que la raíz del nacimiento del bhakti. En el Chaitanya Charitamrita se explica que sadhu sangha es la raíz del nacimiento del bhakti y que incluso en la etapa post-liberada el sadhu sangha continúa siendo de vital importancia para el practicante, porque en el mundo espiritual vamos a continuar en sadhu sangha con los asociados eternos de la Suprema Personalidad de Dios. El tercer paso es Bhajan Kriya, y este tercer paso se vive en simultáneo con el cuarto paso, que es Anartha Nivriti. ¿Qué es Bhajan Kriya? Bhajan Kriya es el purificarnos a través de la práctica del Bhajan. ¿Qué es Bhajan? Bhajan es la práctica del servicio devocional. A través de servir al Ser Supremo, gradualmente Él nos va a otorgar la inteligencia espiritual Buddhi Yoga para poder liberarnos de todas las contaminaciones del corazón, es decir, Anartha Nivriti, liberarnos de todo lo que no tiene ningún valor para avanzar espiritualmente, y nos va a permitir apegarnos a Artha Pravriti, a la meta última, que son los pies de loto de Radha y Madhava. El siguiente paso es Nishta. Nishta significa firmeza. Nishta significa determinación. Nishta significa tener una mente estable, tener una práctica estable. Y después de esto viene Ruchi. Ruchi es el gusto. ¿Y qué explica el señor Krishna en el Bhagavad Gita? Dice que nosotros estamos todo el tiempo corriendo detrás de los visayas, de los objetos de disfrute mundano. E intentamos apartarnos de los objetos de disfrute mundano, pero otra vez queremos irnos de vacaciones a Cancún, a disfrutar de la playa, a disfrutar de las olas del mar, de las olas de malla que nos van llevando de aquí para allá, Sattva, Rajas, Tamas, nos tienen embelesados todo el tiempo en este mundo material. Entonces intentamos ser trascendentalistas, pero después de eso otra vez vienen los objetos mundanos y terminamos allá víctimas de estos objetos.
pero el señor Krishna da la clave, el Vayan Rajasya, para salir de allí, y dice, Parandristani Vártate, por experimentar un gusto, un placer superior, fácilmente puedes dar la espalda a los visayas, a los objetos mundanos de disfrute. Pero si no experimentas este gusto, si no tienes Rushi por el santo nombre, no es posible. Por eso el evangelio del señor Chaitanya es muy complejo, todo el Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavad, Chaitanya Mangal, muy complejo, pero puede ser reducido en las siguientes tres prácticas. Rushi por el santo nombre, servicio a los Vaishnavas y Jivedoyal, misericordia hacia todas las jivas que podamos ayudar y que nos encontremos en el camino y que tengan la disposición de dejarse ayudar. El siguiente escalón en esta escalera trascendental hacia los pies del loto de Radha Govinda es asakti, apego por lo superior, apego por la trascendencia, apego por la iluminación. El siguiente punto es el bhav, el amor, el despertar del amor puro por Dios. Y el último punto es el prema, que es ya la presentación totalmente madura del amor puro por Radha y Krishna. Y al final de la introducción se hizo una breve descripción de los diferentes niveles en el desarrollo del Prem Bhakti. Entonces no es que yo voy a decir, no, ya alcancé Prema Bhakti, ya no tengo nada más, ya se terminó el proceso. No. ¿Por qué? Como dice Srila Sridhar Maharaj, dice, este proceso está basado en la conexión con una positiva y progresiva inmortalidad. Por lo tanto, el mundo espiritual es progresivo, es positivo, es perfecto, pero a cada segundo se perfecciona a sí mismo. ¿Cómo es esto posible? A través de la Ashintya Shakti, de la potencia inconcebible de Bhagavan. Y dentro del mismo prema hay diferentes niveles en el desarrollo del prema. Bhav, Prem, Sneha, Mana, Pranaya, Raga, Nuraga, Mahabhav. Y en última instancia, la personificación del Mahabhav, ¿quién es? Srimati Radharani, por eso ya recibe el nombre de Mahabhav Swarupini. Su cuerpo, su Swarup, su identidad interna está hecha de Mahabhav, del más elevado tipo de amor por Dios. Y solamente ella puede experimentar esto. Y la persona que más se acerca a esa experiencia es Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu es Krishna quien desciende a este mundo con el deseo de poder experimentar, wow, ¿qué tiene Radharani en su corazón? ¿Cuál es el afecto, el amor que tiene por mí que me sobrepasa? Estos últimos niveles en el desarrollo del prema no están descritos directamente en el Bhakti Rasamrita Sindhu, sino que están descritos en la obra que sigue, en el CRAM, en la secuencia de estudio. Entonces nuestra idea es estudiar el Bhakti Rasamrita Sindhu, después de eso estudiar el Ushbala Nilamani, donde se describen los desarrollos del prem, y después de eso estudiar el Vidagdha Madhava y el Lalita Madhava, que son las obras de teatro explicadas por Sirupa Goswami para entender la puesta en práctica de este sentimiento, de qué es el bhav, de qué es el prema, de cuáles son las relaciones entre los Nitya Parikar, entre los eternos asociados de Krishna en el mundo espiritual. Y pues este proyecto tal vez nos pueda llevar unos 10 años, pero tenemos toda una eternidad para seguir practicando. No tenemos afán, como dice Srila Bhakti-Rasakti de Goswami Maharaj, ¿por qué tanto afán si el proceso en sí es tan agradable? Cantamos el santo nombre, nos asociamos con personas hermosas, escuchamos Harikatha, comemos prasad. El proceso es muy agradable, adoramos las deidades que tienen formas hermosas, entonces todo este afán simplemente viene de las invenciones de la mente. Nuestra idea es sentarnos a escuchar Harikatha por el resto de la eternidad. Asimismo, Krishna por la noche le dice a Madre Yashoda, Yashoda Mai, por favor, nárrame las historias de las Puranas para que yo pueda irme tranquilo a dormir a la casa. Eternamente. Y asimismo, eternamente, Sri Chaitanya Mahaprabhu todos los días va donde Gadadhar Pandit y le dice, por favor, mi querido Gadadhar, recita el Srimad Bhagavatam para mí.
Después de esto, Sri Rupa Goswami en esta primera ola va a describir entonces el Bhakti. ¿Qué es el Bhakti? Y pues este tipo de Bhakti acá que se describe en el Bhakti Rasamrita Sindhu es Uttam Bhakti, el más elevado tipo de amor, ¿correcto? Entonces todo lo que tiene que ver con Uttam Bhakti es con el Bhakti Rasamrita Sindhu es en el nivel del amor puro por Dios. No esperen algo inferior. Acá se está hablando cuando Rupa Goswami habla de Bhakti es amor puro, el Bhakti puro. ¿Por qué? Porque hay un Bhakti que es impuro en la medida que tiene mezcla. Ahora, no es necesariamente que sea algo malo, pero es algo que gradualmente debe ser trascendido a través de la práctica espiritual. Por ejemplo, alguien empieza su práctica espiritual y dice, bueno, de repente tengo deseos materiales y de repente tengo un trabajo material y de repente me gusta una actividad deportiva, entonces, ¿qué debo hacer? Busca conectar eso de una forma u otra con Krishna, eso se llama Aropa Shiva Bhakti. No es directamente, sí, Bhakti, pero si tú ofreces esa acción a Krishna, gradualmente puedes purificar tu corazón. Pero poco a poco, en la medida en que avances espiritualmente, debes ir apuntando al Ananya Bhakti, a la devoción exclusiva, porque, recuerden, lo vimos el año pasado, el Bhakti es Sudurlabha, es muy raro de encontrar el amor puro. Y si tú no tienes devoción exclusiva por Radha y Madhava, no vas a recibir el regalo de la Swarup Shakti de Srimati Radharani para que el Bhakti puro entre en tu corazón. Entonces tenemos en primera instancia Karma Mishra Bhakti, devoción mezclada con karma, con acción fruitiva. Y el señor Krishna nos dice en el Bhagavad Gita, pues, ok, si tienes que hacer trabajo fruitivo, si no puedes dedicarte por completo a la práctica del Bhakti, practica este ofrecimiento de tu acción al Ser Supremo. Niskam Karma Bhakti, Niskam Karma Yoga. Eso está escrito en el Bhagavad Gita en los primeros capítulos, capítulo 3, capítulo 5, está escrito allí cómo practicar el Niskam Karma Yoga, el yoga de ofrendar el resultado de nuestra acción a Bhagavan Sri Krishna. También está el Jnana Mishra Bhakti, el Gyan mezclado con Bhakti, la comprensión de la verdad absoluta a través de nuestro intelecto, a través de la especulación filosófica que se mezcla con la práctica del Bhakti. Y si nosotros practicamos karma mezclado con Bhakti, puede haber un buen resultado. Si no hay mezcla, no va a haber resultado en el karma. Si practicamos Gyan mezclado con Bhakti, va a haber un resultado. Si no hay Bhakti en medio de la mezcla, no va a haber un buen resultado. Pero en última instancia, este tipo de devoción diluida no es lo que va a atraer al Señor Supremo. Y ya estudiamos que una de las características del amor puro por Dios es Sri Krishna Karsini. El amor puro tiene el poder de atraer a Krishna e incluso de colocar a Krishna bajo nuestro control. Entonces, de acá en adelante, pues Sri Rupa Goswami va a partir toda su obra del Bhakti Rasamrita Sindhu de la definición del Uttam Bhakti o del Bhakti sin mezcla. Anya Vilashita Shunyam Gyana Karmadi Anabritam Anukulyena Krishna Usilana Bhaktir Uttamam. El Bhakti puro, sin mezcla, Uttam Bhakti, debe estar desprovisto de deseos materiales, de karma, desprovisto del conocimiento de la filosofía monista, Brahma Gyan, desprovisto del deseo de obtener poderes místicos, siddhis, a través de la práctica del yoga. Por lo tanto, debe estar desprovisto de Bhukti, Mukti, Siddhi. Bhukti, disfrute material, Mukti, liberación impersonal, o incluso los otros tipos de liberación, y Siddhi, deseo de tener perfecciones místicas a través de la práctica del yoga. Este servicio, además de lo anterior, debe tener el propósito de complacer a Krishna y debe ser hecho de manera favorable. ¿Por qué? Porque de repente yo sé que a Krishna le gusta el kheer, le gusta el arroz dulce, pero yo hago un arroz de mala gana y se lo tiro ahí en el altar. Ah, ¿cómo hace su arroz? Pues él no lo va a aceptar. Eso no es Bhakti. Eso no es Bhakti. Entonces tiene que ser una actividad que agrade a Krishna, que le complazca a Krishna y además hecha con la actitud favorable.
Eso es servicio devocional. Por esto, nunca debemos hacer un servicio de mala gana porque eso es karma, eso no es servicio devocional. El servicio tiene que ser hecho de corazón, con la actitud favorable y con el deseo de complacer a Cristo. Y después de elaborar completamente esta definición de Uttam Bhakti, se describieron las 6 características de este amor puro por Dios. Kleshakni, Subhada, Moksha, Laguta Krit, Sudurlabha, Sandrananda, Visheshadma, Sri Krishna, Karshini. Primero, Klesha Agni, el Bhakti quema, destruye, reduce a cenizas todas las miserias en la vida del sadhaka. Ahí ya se hace efectiva la frase de esta célebre secta cristiana: pare de sufrir. Si quiere parar de sufrir en todo el sentido de la palabra, entonces tiene que alcanzar la práctica del amor puro por Dios. Antes de eso no va a parar de sufrir, mi querida amiga, mi querido amigo, dentro de este mundo material. Subhada, del Bhakti se desprende todo lo auspicioso en nuestras vidas. De allí se va a desprender todo lo benéfico en nuestras vidas. Todas las cosas hermosas que podamos vivir en esta experiencia humana van a desprender del intentar servir a Dios o del servir a Dios de manera perfecta. Moksha Laguta Krit. El Bhakti hace que los diferentes tipos de liberación, Eklavya, Swarupya, Samipya, Sastri, Salokya, se vuelvan insignificantes. ¿Por qué? Porque el Bhakti nos otorga un tipo de disfrute, de deleite muy superior a Brahmananda, a la felicidad que se desprende de volvernos uno con Brahman. Bhakti Ananda está por encima. Por esto, en el Brihad Bhagavatamrita se describe en un momento de todo este viaje trascendental hacia el mundo espiritual como Mukti Devi, la liberación, se arrodilla y da pranams y quiere servir los pies del loto de Bhakti Devi, de la diosa de la devoción. Cuarto punto, el Bhakti es Sudurlabha, es muy raro de alcanzar. Entonces recuerden, ¿por qué? Porque uno mismo volverse un siddha, un ser perfecto, es muy difícil, requiere gran esfuerzo, gran tenacidad, gran determinación, y por otra parte porque Krishna mismo no va a otorgar fácilmente Bhakti a cualquier jiva. Tiene que ser una jiva con un corazón completamente purificado, porque el Bhakti es una fuerza muy poderosa. Quinto punto, el Bhakti es el más elevado tipo de deleite espiritual. Y sexto, Sri Krishna Karsini, el Bhakti tiene el poder de atraer a Krishna. Cuando un devoto canta el santo nombre con tan intención en el corazón, cuando Vinod Bihari Baba está en su vayan, él canta con tanta profundidad en su corazón, con tanto amor en su corazón, que su corazón se derrite y empiezan a salir de lágrimas, y el corazón de Krishna y Srimati Radharani también se derriten por el poder de su vayan. Pero si tú cantas un puñado de Nama Parada y otro puñado de Nama Vasa, la mitad de las rondas está distraído, pensando en otras cosas, y la otra mitad está ofendiendo a los devotos mentalmente. Entonces, ¿qué tipo de Bhakti va a traer a su vida? Ninguno. Simplemente va a traer algo que no es Bhakti, dejémoslo así, para no desilusionar a nadie. Por lo tanto, es deber de todo practicante poder trascender las ofensas en el canto del santo nombre. Y por eso todos los días debemos meditar en las 10 ofensas contra Srinam que se describen en el Padma Purana. Y por otra parte, tenemos que esforzarnos por controlar nuestra mente, nuestros sentidos, y podernos absorber en la práctica del canto del santo nombre, porque esto es un entrenamiento y tiene que ser un entrenamiento diario, una disciplina diaria, y gradualmente, poco a poco, año tras año, la mente se va volviendo estable y se puede absorber en el sonido del santo nombre.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Vamos a empezar con el estudio. Ese fue el resumen de todo lo que estudiamos el año pasado. Si alguien quiere repasar, en el canal de YouTube están 32 clases que vimos el año pasado del Bhakti Rasamrita Sindhu. División oriental, segunda ola, Sadhana Bhakti. Texto número 1. Sa Bhakti Sadhanam Bhavaha Prema Cheti Tridhodita. El Bhakti, cuyas características generales han sido descritas en la primera ola de la división oriental del libro, lo que acabamos de explicar, las 6 características del Uttam Bhakti. Entonces el Bhakti se dice que es de 3 tipos: Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti y Prema Bhakti. Entonces recuerden, acá ya estamos hablando de Bhakti como amor puro. En el Bhagavad Gita, Krishna habla de diferentes tipos de Bhakti con mezcla, ya lo explicamos, de karma, de jnana, pero acá el Bhakti Rasamrita Sindhu ya se está enfocando a la práctica pura de el Bhakti, Pure Bhakti. En su comentario, Sri Jiva Goswami explica que, aunque en este verso Rupa Goswami, para dar una descripción más detallada, ha dividido el Bhakti en 3, en realidad solamente existen 2 divisiones: Sadhana y Sadhya. Es decir, Bhakti en la etapa de práctica y Bhakti en la etapa perfecta. ¿Ok? Entonces ya vamos a explicar en la clase pues por qué Rupa Goswami decide dividirlo en 3 si realmente solamente hay 2 tipos de Bhakti. El Bhakti cuando uno está practicando y el Bhakti cuando uno alcanza la perfección. En la siguiente parte de la obra, el Sadhana Bhakti será explicado especificando todos los detalles de la práctica. Entonces acá vamos a estudiar las 64 angas, las 64 ramas del servicio devocional. De qué trata cada una y cómo se puede practicar. Y cuáles son las principales. ¿Por qué? Porque de repente alguien dice, wow, es mucho, no puedo con todo esto. Entonces el Hari Bhakti Vilas da ilimitadas formas de practicar Bhakti, ilimitadas. Alguien dirá, too much, mucho, no puedo. Después, Rupa Goswami explica 64. Pero entre 64 él dice que las 20 primeras son las principales. Y después de eso se explica que dentro de esas 20, 5 son principales. Que son el canto del santo nombre, la asociación con los sadhus, el escuchar el Srimad Bhagavatam, el recibir en Mathura Vrindavan y el servir a la deidad con amor, con fe, con devoción. Y dentro de esas 5 prácticas principales está el santo nombre como sexta, el más elevado, la más elevada práctica que puede otorgar toda la perfección espiritual. Ese es el veredicto del Chaitanya Charitamrita. Pero para que ese santo nombre otorgue la perfección espiritual debe ser niraparade, sin ofensas. Por otra parte, el segundo tipo de Bhakti llamado Sadhya Bhakti se manifiesta en el corazón purificado. Es decir, mientras que no terminemos por completo el proceso de Anartha Nivriti de liberar todas las contaminaciones del corazón, no vamos a alcanzar la perfección en la práctica del Bhakti. No existe, no es posible, no hay atajos. Este Sadhya Bhakti se manifiesta en el corazón purificado y transparente de un alma liberada. Por ejemplo, en el Bhagavatam, el sabio Prabhuda le dice a Nimi Maharaj: de esta manera, todos aquellos que han realizado Prema Bhakti a través de la práctica del Sadhana Bhakti pueden recordar permanentemente en sus mentes al Señor Krishna, quien es el destructor de todos los impedimentos y pecados. Entonces, ellos experimentarán por medio de este recuerdo los síntomas del amor espiritual, hasta Sadvika Bhav, e inspirarán emociones similares en el corazón de otros devotos.
¿Quieres despertar emociones espirituales? Tienes que asociarte con un Rasika Bhakta. No hay otra manera. Así permanecen en el deleite que se deriva del Prema Bhakti. Sri Krishna Karsini. Están todo el tiempo atraídos hacia Krishna. Krishna está atraído hacia ellos. Sandrananda Visheshatma disfrutan de la bienaventuranza, del amor puro por Dios y por esto todo el tiempo están imbuidos en el océano del Bhakti Rasa. Tengo la fortuna ahora de estudiar las clases de Ashutalal Bhatta y él, ustedes lo ven en Brindavan, tiene 80 años, tiene un scooter, se levanta, atiende sus deidades, toma algo de prasad y empieza a peregrinar en su scooter por Brindavan. Va a un lugar, da Harikatha, sale corriendo, va a otro lugar, da Harikatha, sale corriendo, come algo de prasad, descansa un ratito, sale corriendo, va y da otro Harikatha. ¿Quién le puede seguir el ritmo? No sé. Da 3 clases de 1 hora y media de Harikatha al día. Yo intento escuchar algo, pero cuando me doy cuenta ya hay 10 clases más en mi grupo de Telegram. Y cada vez que escucho, yo digo, increíble. Están absortos por completo en el Bhakti Rasa. No hay nada más aparte del Bhakti Rasa en sus vidas. Y al escuchar de un Rasika Bhakta todas las descripciones de la atmósfera de Sri Vrindavan Dham, empiezas a experimentar apego por residir en Sri Vrindavan Dham. Esa es la única forma. Al poder percibir las emociones de un Rasika Bhakta, gradualmente tu corazón se va a purificar, se va a derretir y en él se van a manifestar también las emociones espirituales. El Hartha Bhakti o Bhakti permanente que se manifiesta en el corazón, Hridi en el corazón, totalmente purificado de un alma liberada, tiene el siguiente desarrollo. Bhava, Prema, Sneha, Mana, Pranaya, Raga, Anuraga, Mahabhav. Pero ya hemos discutido en la introducción del libro que hay ciertos estadios que ya corresponden solo a los Nitya Parikar. Pues tú ya no vas a poder experimentar lo que siente Rupa Manjari. O sea, Rupa Manjari está sirviendo a la pareja divina en el Nivrit Nikunja y de repente la pareja divina se da un beso y Rupa Goswami se da cuenta que también tiene mordida la boca. Son cosas que solamente va a experimentar Rupa Manjari. Todos los derechos reservados. Pero tú vas a servir esa emoción, tú vas a servir a Rupa Goswami, vas a servir a Rati Manjari y a través de ellas esta corriente del Mahabhav en una pequeña proporción va a poder llegar a tu vida y tu vida se va a volver completamente perfecta, completamente llena de deleite y llena de amor. Y ya la exposición máxima, el desarrollo máximo del Mahabhav solamente se encuentra en el corazón de Srimati Radharani. Pero siguiendo los pasos de Mahaprabhu, vamos a acercarnos a este Mahabhav y a servir este Mahabhav. Estos estadios han sido escritos resumidamente en la introducción del libro, como ya lo expliqué, y en forma detallada en el Ushbala Nilamani de Srila Rupa Goswami. Jiva Goswami agrupa entonces dentro de la categoría de Sadhya Bhakti el Bhava y el Prema. ¿Ok? Entonces, Rupa Goswami dice, el Bhakti se divide en 3, Sadhana, Bhava y Prema. Pero Jiva Goswami dice, bueno, realmente Bhava y Prema están dentro de una sola categoría que es Sadhya, es decir, cuando ya se alcanzó la perfección. ¿Listo? Entonces está la etapa de practicante y la etapa ya de graduado. Alcanzó la perfección. En efecto, todos los 8 diferentes desarrollos mencionados anteriormente se dice que son Upalakshan o extensiones del significado del Prema. Podemos concluir que estos 8 desarrollos son una exuberante expansión del Prema en etapas superiores, los cuales muy rara vez se manifiestan incluso en devotos avanzados. De allí lo que ya explicamos, que el Bhakti es Sudurlava, es muy raro de encontrar el amor puro. Srila Vishvanath Chakravarti Thakur señala que un aparente
Objeción a la clasificación anterior de Sirupa Goswami. Si el Bhakti es especialmente de dos tipos, Sadhana Bhakti y Sadhya Bhakti, sería superfluo clasificarlo en tres: Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti y Prema Bhakti. Esta objeción, sin embargo, pasa por alto el verdadero punto en cuestión. Entonces, ¿cuál es el punto en cuestión? ¿Por qué, si solamente hay dos tipos de Bhakti, Rupa Goswami lo dividió en tres? ¿Será que Rupa Goswami cometió un error? No. Todo lo que escribe Rupa Goswami en su obra tiene un significado muy profundo. ¿Por qué? Sri Chaitanya Manovishtan Stapitan Yena Bhutale Swayen Rupa Kadamahyan Dadati Padantika. Sila Rupa Goswami entiende el Manovishtan, el deseo interno del corazón de Mahaprabhu. Hay tres niveles de devoto. El primer nivel del devoto es el que el gurú tiene que pedirle: oiga, por favor, ¿será que puedo ayudar con las ollas? Ayúdeme, por favor. Yo no puedo solo dar la clase, atender la ida, lavar las ollas, cocinar. ¿Me puedo ayudar con las ollas? Ay, bueno, sí, Prabhu, yo le voy a ayudar. ¿Sí? Como cuando Prabhupada estaba en Regalos Incomparables en Nueva York, haciendo su primer templo, su primer experimento de templo en Occidente. Tenía que preparar la clase, ir a comprar el boga, cocinarle a los devotos, dar la clase, hacer el kirtan, servirles el prasad, lavar los platos, hasta que como al tiempo después uno de los hippies que iba a la clase se iluminó, alcanzó el samadhi, dijo: Prabhupada, ¿te ayudo con los platos? Y Prabhupada dijo: Gaura Premananda. Y después él decía: ¿qué hacíamos nosotros con Prabhupada? Le decíamos: Prabhupada, más sabji, por favor, está muy bueno, más chapati. Y Prabhupada iba y le servía a todos con amor. Eso es el corazón de un devoto puro. Entonces, ese es el tercer nivel de devoto más bajo. El guru tiene que decirle qué tiene que hacer. El segundo nivel de devoto, bueno, el tercer nivel de devoto, el guru tiene que decirle qué hacer y lo hace de mala gana, a regañadientes. El segundo nivel de devoto, entonces el gurú le dice qué hacer y él lo hace, pero lo hace con buena intención porque él sabe que eso es benéfico para purificar su corazón y para avanzar en la vida espiritual. Y el primer nivel de devoto es el que actúa sin que le tenga que decir nada al gurú. Él puede leer el sentimiento, él puede leer el deseo de su gurudeva, él puede leer lo que hay en el corazón de su gurudeva y automáticamente él presta el servicio devocional. Ese nivel de devoto era Sri Rupa Goswami en relación a Chaitanya Mahaprabhu. Por eso Supranand dice: Sri Chaitanya Manovishtan. En el corazón de Sri Rupa Goswami está el Manovishtan, el deseo interno de Mahaprabhu. Y por esto, al seguir a Rupa Goswami, podemos llegar a los pies del loto de Mahaprabhu, y al seguir los pies del loto de Mahaprabhu, podemos llegar a los pies del loto de Radha y Madhava. Entonces, vamos a poner acá el punto. ¿Por qué Srila Rupa Goswami hace esta división en tres partes del Bhakti? Luego del Sadhana Bhakti, cuando uno alcanza la etapa de Bhava Bhakti, allí uno se vuelve un sadhaka, pero un sadhaka que está viviendo en virtud de la interiorización de las prácticas que al principio eran externas, pero ahora se han vuelto internas. Entonces tú puedes ver de repente a un Bauka y él está aparentemente sin hacer nada, pero internamente él está vivenciando el Darshan de Krishna y los Nitya Parikar y los está sirviendo mentalmente, Manasik Seva. Por lo tanto, tú tienes que tener mucho cuidado cuando vas a Sri Vrindavan Dham, porque de repente hay alguien sentado en una banca y parece un indigente y está todo el día sin hacer nada y tú vas allá a ofender: oye, ¿qué está haciendo? Está espaciado, no tiene unas rondas en la mano, no está barriendo el templo, no está cocinando el prasad. Hay que tener cuidado. Incluso en Vrindavan tú vas a ver sannyasis de la escuela Sankarita, de la escuela impersonal, pero están apegados a Vrindavan y no salen de Vrindavan y viven en la calle y se aguantan 50 grados en el verano y se aguantan
bajo 0 grados en el invierno y siguen viviendo en Brindavan y no salen de Brindavan. Tienen apego por vivir de forma permanente en Brindavan. Pero tú no vas en verano a Brindavan. Esperas que sea la mejor estación porque sabes que no vas a aguantar 50 grados de calor. Entonces allá tienes que tener mucho cuidado. Que puede ser que alguien de repente aparentemente no está haciendo nada externamente, pero internamente está en una etapa ya contemplativa y en una etapa de servicio interno a la pareja divina. Por esto, si tú no sabes quién es quién, simplemente reverencia. Reverencia. Aprecia. Oh, esta alma está acá en Brindavan. Cuando no están Brindavan, miles y miles y miles de personas van al Santo Daño y uno dice, wow, qué río de gente. Entonces yo siempre decía, pues porque claro, había momentos en que, por ejemplo, pasando por Banki Vihari, pasé un par de veces en que hubo amenaza de estampida. E incluso en Yadmastami del año pasado, el día de Yadmastami murieron 4 personas en la estampida por tomar darshan de Banki Vihari. Entonces acá la gente muere en la estampida del estadio cuando se agarran a piedra los hinchas del Santa Fe con los hinchas del Millonario. Pero en Brindavan muere la gente de estampida por ir a tomar el darshan de Banki Vihari en Janmastami y recibir sus bendiciones. Hay una notable diferencia. Entonces yo pasaba por ahí y en un momento la mente externamente decía, uff, qué cantidad de gente, estoy sofocado. Y ahí ya tenía que darle un mantra a mi mente y decir, wow, Srimati Radharani inspira en el corazón a tantas almas para que vengan de todas partes del mundo a tomar darshan de Banki Vihari. Qué misericordiosa Srimati Radharani. Y ahí ya arreglaba mi mente y continuaba mi parikrama. Entonces está la tasa, pero cuando se alcanza el BAF, todas estas prácticas externas ya se vuelven internas. Y al volverse internas, se van a manifestar emociones en el corazón purificado. Uno no puede volverse inmediatamente calificado para las emociones del Prem Bhakti. ¿Por qué? Porque en este cuerpo material hecho de elementos materiales no se pueden vivir, no pueden vivir todas las emociones tan profundas del Prema Bhakti. Sí, es como tú tienes este computador y para poder que esta energía que viene de la corriente que es 110 entre al computador, hay un transformador, ese es un adaptador. Entonces adapta la corriente y la convierte en una corriente más pequeña para que no se queme la CPU del computador. Pero si directamente entrara 110 al computador, hasta luego computador, se quema. Asimismo, este cuerpo material hecho de los 5 elementos no puede experimentar Prem Bhakti. No tiene la capacidad. No aguantaría uno ese voltaje tan elevado que viene directamente de la gracia de Srimati Radharani. Por lo tanto, por eso Rupa Goswami hace la división, porque en la etapa de Bhava Bhakti, tú todavía en el cuerpo material empiezas a experimentar estas emociones, pero para la etapa ya del Prema, tú necesitas un cuerpo espiritual. ¿Y qué es lo que explica Srila Dvana Chakravarti Thakur? Que cuando nosotros alcanzamos la perfección en esta vida, en la próxima nacemos en Bhaumya Vrindavan. En un universo se está ejecutando el Krishna Lila y tú naces dentro de ese universo y allí ya tienes un cuerpo espiritual en el cual ya puedes empezar a experimentar las emociones más profundas del Bhav. Y después de eso, cuando terminas esa existencia, vas a la Prakat Lila, al mundo espiritual, y allí ya tienes un cuerpo eterno para que por toda la eternidad puedas servir el Astakaliya Lila de Sri Radha y Krishna. Ese es el proceso dentro de nuestra Sampradaya. ¿Sí? Ese es el Upasana, el proceso, la secuencia, por dónde vamos, cuál es la ruta dentro de nuestra Sampradaya. Entonces, por eso, acá Rupa Goswami hace la división entre Bhava Bhakti y Prema Bhakti. Sri Chakravarti dice que de acuerdo con Sri Rupa Goswami, un sadhaka es uno quien es un yatarati, es decir, alguien en quien el Bhava Bhakti ha aparecido a través de las prácticas del sadhana Bhakti. Sin embargo, es importante distinguir entre un sadhaka y un siddha.
Entonces, sadhaka es un practicante, siddha es un ser perfecto. Un sadhaka es solo un principiante en el Bhava Bhakti y un siddha es alguien que está en las etapas superiores del Bhava Bhakti. En este contexto, un sadhaka se define como alguien quien ha tenido solo un vislumbre del Bhakti real en su corazón. Entonces, él tuvo el spurti, él ya tuvo la visión de Bhagavan, pero aún no ha superado la totalidad de los obstáculos para alcanzar el Prema Bhakti. Todavía tiene algunas cosas que resolver en el samsara. Pero ya tuvo el darshan, ya tuvo la certeza de que Bhagavan existe, de que Srimati Radharani existe, de que el mundo espiritual es real. Entonces, esa fe te va a permitir rápidamente avanzar hacia la etapa perfecta. Aunque este sadhaka ya es apto para tener la visión del Señor, el darshan del Señor, todavía tiene que luchar contra algunos impedimentos en el camino del Prema Bhakti, a causa de un rastro de alguna gran ofensa cometida contra un santo del más alto tipo. Imagínense, en la etapa más elevada, todavía si tú has cometido ofensas, eso no te va a permitir alcanzar la perfección. Por eso todos los días tienes que practicar Trinada Pishu, Nisyanata, Arora Pisa, Isunama, Ninama, Nadena, Kirtan, Niyai Sahari, Amani Nama, Nadena, ofrecer respeto a los demás sin esperar respeto a cambio, pero ofrecer respeto a todas las entidades vivientes y qué decir, ofrecer respeto a los sadhus. Rupa Goswami en el Upadeshamrita va a describir, de acuerdo al sadhu, si es un canista, un madhyam, un uttama, qué tipo de respeto y de trato debes tener con él. A diferencia de esto, un siddha, alguien que alcanzó la perfección, es aquel que ha superado todos los obstáculos en la realización del Prema Bhakti y que siempre y en todas sus actividades no se preocupa por nada más aparte de Krishna y que por lo tanto experimenta continuamente el sabor del Prema Bhakti. Dado que bajo Sadhya Bhakti hay dos tipos de devotos, sadhakas, ¿sí? Que ya tienen bhava, y siddha, seres totalmente perfectos, los cuales se distinguen claramente por la calidad de sus experiencias espirituales. Entonces es distinta la experiencia de alguien que tiene bhav, es distinta la experiencia de alguien que tiene prema bhakti, es más condensada la experiencia. No hay ningún tipo de error respecto a esta división triple planteada por Sri Rupa Goswami, aunque como ya se explicó, en esencia el bhakti es solamente de dos tipos. Bhakti en la práctica y bhakti cuando se alcanza la perfección.